vamos a hacer primeramente un breve repaso de Génesis capítulo 1 y del 2, porque es imprescindible. Si aún no hubieras visto el vídeo de Génesis 1 y Génesis 2, conviene verlos antes. En el capítulo 1 vimos que el ser humano había sido hecho por Dios a su imagen y semejanza. Así que tenemos que preguntarnos cómo era Dios. Observamos que Dios era un solo ente, un solo Dios que actuaba en plural al afirmar: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios manifestaba una excelente comunicación, unidad e igualdad entre sí. Dios gobernaba desde la cercanía. Cuidaba la creación de forma proactiva como un líder siervo, amoroso y generoso. Toda su obra tenía el sello de ser bueno en gran manera. ¿Qué suponía entonces ser hecho a la imagen y semejanza de Dios? Deberíamos ser como Dios, en dependencia de Él. Serían líderes cercanos que gobernaran sirviendo, ocupados en hacer el bien, proactivos, organizados, ejerciendo control de calidad, respetando el descanso y, repito, sobre todo, dependiendo de Dios. En el segundo capítulo, el varón y la mujer manifestaban una excelente comunicación y aceptación entre sí. El varón y su mujer eran complementarios. No leemos nada de superioridad entre el hombre o la mujer, ni de autoridad ni sumisión, sino de responsabilidad conjunta de cuidar, de servir y de mantener la unidad con amor. Vimos que Adán era el primero en responsabilidad y que Eva compartía esta misma obligación. El pacto matrimonial era inseparable y estaba por encima del pacto entre los padres e hijos. Todo estaba enmarcado por el amor y reflejaba la imagen de Dios. La responsabilidad del ser humano era mantener la dependencia de Dios, porque las consecuencias de la independencia sería la muerte advertida. Ahora que llegamos al capítulo 3, ¿qué había pasado? Y recuerdo, si no has leído el capítulo 3 de Génesis, es el momento de hacerlo. ¿Qué descubriremos en Génesis 3 acerca de Dios y la humanidad? Vamos a ir leyendo. Leemos en Génesis capítulo 3, versículos 1 a 7, y dice así: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. En este momento se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejeron hojas de higueras.
¿Cómo describía la serpiente a Dios? Me recuerda a un relato de un cierto campo de concentración. Un comandante malvado había organizado un abundante banquete. Sus oficiales fueron convidados. Uno de los presos era obligado a presenciar el festín, con las manos atadas. Llevaba días sin comer, pero le era prohibido comer de ningún manjar. Era una forma de tortura sádicamente ideada por este comandante de aquel campo de concentración criminal. La serpiente preguntaba si era verdad que Dios era así, un sádico criminal. Vamos a escuchar otra vez la serpiente. Le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La sospecha fue sembrada. En la mente de Eva había calado el recelo de que Dios fuera acaso un sádico, un déspota cruel, ni siquiera un aguafiestas inocente. La conversación se comenzaba a centrar en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué el árbol era tan importante? Porque no tomar del árbol era señal de preferir depender de Dios en el conocimiento del bien y del mal. Pero el tomar de él era decidir por ellos mismos, como Dios, lo que era bueno o malo. Tomar del árbol inevitablemente iniciaría la independencia de Dios. Introduciría el pecado en la creación. Las oscuras manos asesinas de la muerte comenzarían a asfixiar la vida. Vemos que la mujer era consciente de la voluntad de Dios y de las consecuencias al desobedecer. Ella contestaba, recordemos, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Era posible que un extraño ser era capaz de conquistar su mente, cautivar su corazón y pervertir su voluntad? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Fijaos, la mentira, cuanto más descarada, más impactaba. Lo bueno se volvía malo. La independencia de Dios ahora era deseable como si sería la mejor bendición jamás disfrutada. ¿Impedía Dios el progreso hacia el pleno desarrollo personal del ser humano? ¿Era Dios el que los engañaba? Los dos estaban irresponsablemente de acuerdo en emanciparse de Dios. Adán también comió del fruto. Así entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Las consecuencias eran inmediatas, aunque su impacto estaría por verse. El efecto se expandía horriblemente como una devastadora pandemia mundial. Ya nada seguía igual. Adán y Eva comenzaron a mirar al mundo a su manera, su relación con Dios, su relación entre ellos, su cuerpo, su sexualidad. La distorsión de lo que era bueno solo acababa de comenzar. Ante el dilema, no buscaron a Dios. Huían de él. Buscaban remedios caseros para esconder el problema.
Así son las mentiras que hoy se repiten. No hay Dios. Mentira. El pecado no importa. Mentira. No habrá consecuencias si desobedeces a Dios. Mentira. La palabra de Dios no es cierta. Mentira. Mentiras, además, sin evidencias. Vemos que esta serpiente era padre de mentiras. Sus hijos mienten. Prometen vida, pero moriremos. Sigamos leyendo. Génesis 3, versículos 8 al 9. Dice así: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Dios llamaba a Adán. Quería hablar con el primer ser humano que había creado. Era el primer representante de la humanidad y por tanto el primer responsable. Dios es un excelente pedagogo. Hacía preguntas directas. Génesis 3, versículos 10 al 11 dice: el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo que estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Dios le hizo ver su desobediencia. Había sufrido la muerte espiritual. Génesis capítulo 3, versículo 12. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Observamos que el hombre eludía su responsabilidad. Adán comía, era responsable, era desobediente de forma consciente. Dios no tenía nada que ver con que él comía, ni Eva era culpable de que él comiera. Seguimos leyendo. Génesis 3, versículo 13. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Eva es responsable y comía. El adversario apenas se tenía que esforzar. Eva quería la independencia de Dios para usurpar el lugar de Dios. Quería ser como Dios, pero independientemente de Dios. Y Adán por igual. ¿Qué dijo Dios a la serpiente? Génesis 3, versículos 14 y 15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora repito, la promesa de Dios. Y era así. Su simiente, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Quién destruirá al padre de mentira? Un descendiente de la mujer. Aplastaría por completo el poder de este ser mentiroso que se había encarnado en la serpiente. Y a la vez, este repugnante engañador y acusador de Dios causaría una mortal herida a su vencedor.
Dios prometía victoria. La Biblia tendrá por tema principal darnos a conocer aquel ser humano anunciado, el vencedor. Los que estaríamos unidos a Él, triunfaríamos por medio de Él. Volviendo a la escena, ¿cuáles eran algunas de las consecuencias? Génesis 3, 16 al 19 dice: a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. El hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Encontramos que Dios había sujetado, tal como lo había advertido, a toda la creación al dolor, a la hostilidad y a la muerte. No por culpa de Dios, por culpa del ser humano. Se manifestaban consecuencias del pecado. La naturaleza pecaminosa de ambos sexos los envolvía en una lucha de género, fruto de la independencia de Dios. Tanto el deseo de un control manipulador de la mujer sobre el hombre, como el dominio perverso del hombre sobre la mujer, no eran diseño de Dios nunca. No era el modelo de seguir. Era el resultado de la soberbia e independencia de Dios. El origen era diabólico. ¿Cómo sería la relación de la mujer y del hombre si ambos volverían a depender de Dios? ¿Volvería a haber armonía, igualdad, líderes serviciales y responsables ante Dios? Y cuando venga el ser humano prometido, el vencedor anunciado, que aplastaría la cabeza del tentador, ¿podría haber restauración? ¿Restauraría Dios a toda su creación? De momento, veamos el resto del capítulo. Génesis 3, versículo 20. El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. Adán creyó las promesas de Dios y llamó a su mujer vida. Es lo que significa Eva. Lo que Adán y Eva no consiguieron con las hojas de higueras para cubrirse, lo hizo Dios por ellos. La muerte de seres vivos inocentes, en lugar de los culpables, proveían las pieles para cubrir su desnudez. Dios ofrecía los primeros sacrificios de inocentes en lugar de los culpables. No lo que hacíamos, no lo que hacían ellos los reconciliaba con Dios, sino lo que Dios hacía por ellos. Y volviendo a la promesa de la victoria de Dios, ¿no será la muerte inocente del victorioso en lugar de los pecadores el triunfo definitivo sobre el enemigo de Dios? Génesis 3, versículos 21 al 24. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida
y lo coma y viva para siempre. Entonces, Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Después de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Observamos que el árbol de la vida no era quitado, sino el acceso restringido. ¿Será que un día volveremos a vivir eternamente en dependencia de Dios? ¿Volverá un día a ser restaurado el cielo y la tierra? A la comunión íntima con el Creador. En este capítulo vemos que tenía lugar la nefasta desobediencia del ser humano. Fracasaba en su responsabilidad de depender de Dios. La consecuencia anunciada en el capítulo anterior hacía presencia destructiva. La ruptura con Dios, autor de la vida, traía separación, muerte. La independencia de Dios traía la maldición y sus consecuencias. La lucha de géneros, el divorcio, el engaño, la maldad en el ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Aprendemos de Dios y del ser humano que todo lo que en el universo de Dios ya no era bueno y no era culpa de Dios. Era culpa del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. Era también culpa del adversario de Dios, que se rebelaba con engaño. Este adversario y todos sus descendientes serían objeto de enfrentamiento constante. Así lo dijo Dios. Dios había decidido derrotar a su adversario y a sus cómplices. No solo que no creería en sus tentaciones, o sea que el que va a venir, el vencedor, no solo no creería en sus tentaciones del enemigo, sino que lo aplastaría, lo vencería, lo destruiría por completo. Y si Dios no había quitado el árbol de la vida, la restauración y victoria estarían en el plan de Dios. Y vemos que todo el mérito sería de Dios. Ahora bien, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios nos manda volver a Él. Nos invita a depender de Él en todo. Volvamos al que tanto nos amó. Aceptemos la reconciliación con Él por medio del sacrificio del inocente con mayúsculas. Con su sacrificio, con su muerte, pagó por el pecado. Dios nos quiere vestir de su justicia para que no se vea nuestro pecado. Nuestra victoria está en aquel, con mayúsculas, que Dios asignó para triunfar. El que cree es salvo. Y después, ¿qué debemos hacer? Debemos trabajar por la restauración de la creación. Sabemos que Dios quiere mitigar los dolores del parto y por ello tenemos medicinas contra el dolor, la enfermedad y la muerte evitable. Dios desea que descubramos remedios para mejorar el trabajo. Colaboremos con Dios para que las luchas de género, los conflictos entre hombres y mujer cesen. Dios anhela que se restauren la comunicación,
la armonía, la unidad, igualdad, dependencia de Dios, la responsabilidad en el hombre y el respeto en la mujer. Dios desea que la dependencia de Dios vuelva a traer el amor a Dios y los unos a los otros. Dios desea que vuelva el gobierno responsable de la creación, cuidando a cada criatura, procurando su bienestar y que nada le falte a ningún ser vivo. Ahora Dios te pregunta, hombre o mujer, ¿dónde estás tú? ¿Qué le responderás? ¿Quieres volver a depender en todo de Dios, que es bueno en gran manera? ¿Aceptas su sacrificio? ¿Hablarás a otros para que se reconcilien con Dios? ¿Aceptas su reto a vivir conforme a la imagen y semejanza de Dios, en total dependencia de tu Creador? Y recuerda, tú eres responsable de tu relación con Dios. Vamos a orar. Sí, Padre Celestial, pedimos en nombre de Jesús que tú utilices toda tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para abrirnos los ojos tan mal enfocados, porque tú eres bueno en gran manera. Tú no eres culpable de ningún mal. Nosotros hemos pecado y somos culpables. Y haremos lo mismo, Señor, que ellos han hecho, porque le hemos demostrado a lo largo de nuestra vida cuán independientes somos de ti, Señor, y cuán fácil es engañarnos sobre tu bondad, sobre tus buenas intenciones, sobre la veracidad de tu palabra y también las buenas intenciones en tu palabra. Y confesamos, Señor, que hemos pecado contra ti, te hemos ofendido, Señor, y pedimos perdón. Te damos las gracias que Jesucristo, Dios el Señor, se hizo hombre, descendiente de aquella mujer, Eva, y vino y venció a Satanás, aplastó su cabeza, triunfó sobre él, porque en él tenemos el sacrificio, el perdón por nuestros pecados. Y gracias, Padre, te damos por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y queremos seguirle a Él, queremos conocerle cada día más. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hablar de tal forma que otros te puedan conocer y amar y decidir a seguirte a ti y depender de ti y reconciliarse contigo. Y Padre, también ayúdenos, Señor, a volver al principio, Señor, a tus modelos, a tus diseños, a tu deseo original, donde había armonía, donde había dependencia de ti, donde había vida, donde había paz, donde había amor, donde había respeto, donde había responsabilidad, donde había buen hacer y donde había humildad, donde había siervos que eran líderes y líderes que eran siervos. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.